Hola, ¿qué tal? Y aquí un nuevo episodio del podcast. Esta vez lo voy a hacer sin mi compañero Diego. Entonces, quiero compartirles cómo nació esta idea. En este proyecto yo quería compartir algunas experiencias, tanto de vivencias como en diferentes ámbitos, en lo afectivo, como atleta, en cosas de la vida cotidiana que me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Quiero compartir cómo yo fui creando resiliencia, cómo fui creando otro tipo de mentalidad, cambiando ciertos hábitos que me permitieron ir creciendo en diferentes etapas de mi vida. Entonces, se lo comenté a Diego y Diego y yo estábamos en la misma sintonía. Entonces a él también le pareció muy agradable la idea. Y de ahí partimos los dos. Entonces, sin más preámbulos, quiero compartir el tema de hoy. Va a ser un poquito diferente. Normalmente estábamos en la dinámica de la Spooky Season. Como les mencioné en el primer episodio, el punto de esto es compartir vivencias y experiencias y crear conciencia en personas, y a través de este medio quizás puedan tomarlo como herramienta. Yo me llamo Freddy, tengo 30 años. Voy a hacer una pequeña introducción mía sobre cómo mi vida fue cambiando, cómo adquirí nuevo conocimiento, a través del conocimiento, obviamente, a través de terapia, a través de meditación, cómo fui llegando a mí, un proceso de autodescubrimiento en mí mismo, y a través de ello darme cuenta qué cosas son para mí, qué es lo que yo quiero. Lo de hoy es como atleta, mis vivencias como atleta, cómo he generado fortaleza en mí, cómo he ido creciendo a través de dichos retos que inconscientemente yo he ido generando, porque yo soy de la creencia que todo lo que nos pasa, de alguna manera nosotros lo atraemos a nuestra vida, ya sea consciente o inconscientemente, a través de ciertos hábitos, a través de cierta mentalidad que tenemos, introyectos, creencias, inclusive algunas emociones no gestionadas. Para no meterme tanto de lleno ahorita en ese tema de lo espiritual, voy a compartirles lo que venía comentándoles. ¿Cómo ha sido mi viaje como atleta? Normalmente yo compito en culturismo hasta hace unos 2 años. 2023 fue mi última competencia. Y fue la competencia más pesada que he tenido. Sin mencionar mi trabajo, sin mencionar mis otras responsabilidades en mi casa. Y todo esto es lo que llevas al cabo dentro de una preparación, porque obviamente hay más responsabilidades que solo competir. Pero lo que quiero compartir es cómo a través de esto generas fortaleza contigo mismo, disciplina, resiliencia, buenos hábitos. Para mí la motivación es un poco subjetiva, porque no siempre está ahí. Puedes tener ese impulso o un deseo de querer llevar a cabo una meta, de querer hacer algo, un proyecto, y en un principio eso te dará la fuerza para ir estructurando dicho proyecto, ¿no? Pero no siempre es sostenible. Si esto no tiene la suficiente estructura para que tú la puedas sostener, muy difícilmente lo cumplirás o lo llevarás a cabo. ¿A qué me refiero con esto? La motivación es pasajera. Puede que un día te sientas con ánimos, puede que otro día no te sientas con ánimos, y aún así tienes que ir a hacer lo que dijiste que iba a hacer. Tienes que llevar a cabo tus actividades. Entonces, ¿qué haces cuando no hay motivación? A eso me refiero cuando no es sostenible. No siempre estamos motivados, pero ahí entran las virtudes y los buenos hábitos que tú tengas contigo mismo, que tú ya forjaste o hayas forjado o vas a forjar contigo mismo. Sobre todo que tengas una visión clara de qué es lo que tú quieres, por qué lo quieres y qué es lo que vas a hacer para llegar ahí. Algo que a mí me ayudó muchísimo fue una herramienta, o yo le llamo la observación.
me ayudó a conocerme muchísimo. Muchas veces vamos de modo automático por la vida, simplemente teniendo pensamientos de manera inconsciente y no nos paramos ni siquiera para tomar un pequeño respiro y gestionar qué realmente estamos pensando, por qué realmente estamos haciendo ciertas cosas, si esto es lo que yo realmente quiero, si esto viene de mí, si esto no me lo inculcaron en otro lugar y por eso lo estoy haciendo, con qué fin estoy haciendo eso. Todo eso al momento de observar, de hacer esa introspección contigo mismo, tienes que cuestionarte. Tienes que preguntarte a dónde me lleva esto. ¿Hay congruencia con lo que yo quiero? ¿Hay congruencia con lo que pienso, siento y estoy actuando? De lo contrario, simplemente vas en modo automático y muy difícilmente, si no es que hasta imposiblemente, vas a sostener lo que tú te propongas contigo en la vida. Puedes tener cierta motivación, pero es momentánea, es un impulso. Si no hay disciplina, si no hay bases sólidas para que tú sostengas esa meta, jamás la vas a llevar a cabo. Cuando comienzas a observarte desde una conciencia que no te identifiques con dichos patrones o dichos pensamientos que normalmente solemos tener, hay una pauta en donde tú te cuestionas y dices, ¿quién soy yo? ¿Cómo es que se formó esta identidad? ¿Cómo es que yo pienso esto? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué lo llevo a cabo? Todo eso tienes que cuestionarte. Todo eso es parte del autodescubrimiento contigo mismo. A mí hasta el 2023 me sirvió mucho eso. Yo no lo había hecho antes. En mis preparaciones las hice un poquito de manera impulsiva e inconsciente. Obviamente dentro de cualquier deporte hay riesgo y cada deporte es una disciplina distinta que requiere hábitos distintos. Pero cada uno tiene un propósito similar que es el realmente de forjar estas virtudes contigo mismo. No tanto, yo no lo veo como, no tanto el ganar. Si tú esperas ganar todo, partes de un punto de control totalmente desequilibrado externamente. No hay ni siquiera control interno, no eres realista con algunas metas contigo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el perder es parte del aprendizaje. Si no pierdes, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, no hay conciencia de qué es lo que se hizo mal, de qué es lo que te llevó, qué decisiones o hábitos te llevaron a ese punto. Algo muy importante que debes de realizar contigo mismo es, vuelvo a lo mismo, el autoinspeccionarte y ver qué es lo que te dejó esa situación, por qué perdiste, por qué fallaste en cierta cosa, por qué lo soltaste, por qué te equivocaste. Todo ello tienes que forma parte para que tú puedas crecer, aprender de esos errores y decir, ok, lo hice, no fue por aquí, pero puedo hacerlo por otro lugar. Y aprendí que esto no es necesario para lo que yo quiero, esto me va a llevar a otro lugar y me va a llevar a los mismos errores. Entonces cambio mi mentalidad, cambio mis hábitos a unos hábitos más acordes a esta meta, a través del aprendizaje que ya tuve. Por eso es tan importante, al menos así es como yo lo veo. La derrota es parte fundamental para el crecimiento, porque muchas veces ponemos nuestra autoestima, nuestra autoeficacia en simplemente ganar, que si no lo hacemos o si no completamos ciertos requerimientos externos, si no cumplimos con ciertos estándares, nos castigamos y eso nos afecta un poquito en nuestra autoestima, en nuestra autoeficacia, que es más que nada la manera en que nosotros nos percibimos a nosotros mismos capaces de llevar ciertas actividades. Y por medio de ello podemos generar confianza en nosotros mismos. Se le conoce como capacidad personal percibida, la manera en que tú te crees capaz de llevar ciertas actividades. Partiendo de esto, algo que también quiero compartir es la persona que te conviertes durante el viaje. No es realmente del punto A al punto B, sino lo que pasa entre el punto A y el punto B.
Ahí es donde está el verdadero crecimiento. Ahí es donde está el aprendizaje. Yo me tardé, o me fue un poco difícil hacer este tipo de conciencia conmigo mismo, porque no me cuestionaba nada. Partía de metas irrealistas, estándares que otras personas ponían sobre mí. Y hacer consciente todo ello me tomó tiempo. Pero una vez que llegué a mí, una vez que empecé a leer, que empecé a, como se los mencionaba, a tener esta introspección conmigo mismo, a ver qué sí era negociable, a ver qué sí era conveniente para mí, qué era lo que yo quería, mi mentalidad comenzó a cambiar. Tenía metas más realistas acorde a lo que yo quería. Empecé a enfocarme en lo que realmente era bueno para mí. Y a través de ello tuve mucho crecimiento conmigo mismo. Quería compartir esta herramienta con ustedes, el ver si les es útil. Creo que los va a ayudar muchísimo a conocerse a ustedes mismos, tener disciplina, la autoobservación, la introspección con ustedes mismos y generar una buena autoeficacia con ustedes a través de su capacidad para crear cosas, para hacer, para proyectarse. Pero repito, todo viene desde estándares que vengan de ustedes y no de alguien más, que no se los impongan, que no por el hecho de que otras personas creen que sea lo mejor para ustedes, ustedes tomen ese camino. Lo único que hacen otras personas, quizás no conscientemente, solo proyectan sus mismos limitantes en otras personas, y muchas veces, si no somos conscientes de ver ello, lo terminamos adoptando para nosotros. Nos terminamos moldeando a estas autorregulaciones y terminamos repitiendo exactamente las mismas vivencias de ellos, los mismos patrones. Entonces, por eso es muy importante conocerte, por eso es muy importante conocer tus limitantes, conocer que si tienes algún tipo de bloqueos. Todo eso es parte de la observación y la introspección que tengas contigo mismo. Cuando yo tenía como ¿qué serán? Unos 22, 23 años, estaba estudiando la ingeniería de una carrera que ya había terminado como técnico, entonces seguía la ingeniería de dicha carrera. La carrera se llamaba Sistemas Productivos. Normalmente es en trabajar en fábricas, líneas de producción. La carrera consta o el contexto de la carrera es mejorar tiempos muertos en líneas de producción. Básicamente mejorarle procesos a una empresa. Pero recuerdo que yo nunca me veía ahí de esa manera. Yo jamás me vi en una empresa. Sentía que no era para mí. Obvio, quiero recalcar que no le veo ningún problema, ningún inconveniente para las personas que trabajan ahí. Simplemente yo estoy hablando desde una perspectiva mía. No era lo que yo quería para mí. Y durante un tiempo estuve un poquito confundido, porque en ese momento no me conocía. Hacía las cosas porque me decían que las hiciera. Tenía estos introyectos, tenía estándares, tenía creencias de alguien más. Por lo tanto, iba de modo automático. No sabía qué es lo que yo quería para mí. Entonces, en ese momento ya empezaba yo a entrenar, ya empezaba a suplementarme, a generar estos buenos hábitos de tener una dieta, de hacer mis comidas al día. Y recuerdo que le dije a mi padre, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, no me gusta la carrera, no me veo ahí, quiero competir. Y pues obviamente mi padre no sabía ni qué onda con las competencias, ni siquiera yo sabía qué onda. En ese momento era más un impulso lo que tenía. Pero me animé a escucharme. Esa fue la primera vez que me escuché y tomé una decisión propia. Me salí de estudiar, había mucho estrés, mucha tensión.
no me sentía bien conmigo mismo al momento de estar llevando algo que yo sabía que no me estaba ocasionando un beneficio. Simplemente lo hacía para cumplir ciertas necesidades de alguien más. En ese punto estaba completamente olvidado de mí. Pero el punto es de que, tomé la decisión de competir, de empezar a prepararme, lo cual lo hice. Lo hice, para no hacer un poquito larga, terminé ganando mi primera competencia. Fue en Zacatecas. En esa pequeña decisión, en ese pequeño cambio que yo me animé a hacer, a través de escucharme a mí, me llevó a generar hábitos saludables conmigo mismo, disciplina, resiliencia, fortaleza también, templanza, entre muchas cosas más. Recuerdo que cuando gané me sentía tan emocionado, tan contento, pero no fue tanto en sí el ganar la competencia, sino haberme escuchado a mí, lo que yo quería en ese momento para mí. Obviamente durante el transcurso de este tiempo, del yo de ahora al yo cuando comencé en ese punto, en esa situación, muchísimas cosas cambiaron, sobre todo a nivel mental. Mis estándares ahora, mis metas, mis objetivos son más que los que eran en ese momento. Me fui construyendo y fui integrando muchísimas más partes de mí que solo el hecho de competir. Fui creciendo en muchos hábitos de mi vida, fui aprendiendo de mis errores, de qué fue lo que me funcionaba o no me funcionaba. En lo laboral, como estudiante, como atleta, como pareja también. Todo esto de alguna manera fue llevándome más a mí mismo. Mis fracasos, mis errores, todo eso me fue llevando a construir mejores versiones o una mejor versión de mí mismo. Porque iba siendo consciente de dónde estaba partiendo, hacía conciencia si esto era realmente algo que venía de mí o venía de alguien más. Y todo eso a nivel conciencia me dio una perspectiva diferente de mí y me llevó aquí a tener mi espacio, a crear mi podcast, que agradezco mucho a la Universidad Cuauhtémoc por prestarme sus instalaciones, por compartir su tiempo en este proyecto conmigo. Me siento muy bien conmigo. En fin, era algo que quería compartirles. O más bien el contexto de este video, de este episodio es, ¿realmente estás haciendo lo que te gusta hacer? ¿Realmente esto viene de ti? ¿Te has preguntado eso? ¿Vas en modo automático? ¿Tienes estándares realistas contigo mismo? ¿Tienes disciplina? ¿O solo estás motivado por un impulso pasajero? Que en algún momento, alguna situación de la vida o una sacudida te puede hacer tambalear y lo dejes ahí. Para eso fue esto. Ir a compartir una herramienta muy poderosa que es la autoobservación. El observarte sin juicios. Es parte de lo mismo, de las vivencias que quiero compartir, no solo en el ámbito sexoafectivo, sino desde como atleta también, como persona, como pareja. Todo esto se trata de este podcast, de ir compartiendo estas experiencias que me han llevado a tener otro tipo de conciencia y desenvolverme mucho mejor con mi entorno y sobre todo conmigo mismo, que al final de eso se trata esto, de estar bien contigo mismo, de estar completo sin la necesidad de algo externo. Tú ya eres un ser completo, simplemente necesitas regresar a ti, necesitas escucharte. Y pues bueno, eso fue todo. Le voy a dar ya el nombre, se llama Fred el Podcast. Gracias.